Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno conectarnos de esta manera para poder buscar al Señor y escuchar lo que Él tiene en su palabra para nosotros. Yo creo que la atención es muy importante para que podamos definir muchas cosas en nuestra vida y en este caso por lo que vamos a ver ah, en nuestra familia. Pero antes de empezar yo quisiera darle gracias a Dios primeramente y a mi cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, por haberme tomado en cuenta para poder ser parte de este programa muy especial que creo que causa un impacto en cada corazón. Le pido a Dios que pueda fluir en mí esas palabras, ese mensaje necesario. Le invito a que me acompañe en oración en esta hora y le digamos: Señor, gracias por esta oportunidad de estar delante de tu presencia de esta manera. Gracias, Señor, especialmente yo te agradezco, Señor bendito, por esto que tú permites en mi vida, Señor. Bendigo a cada uno de los que están conectados, sus familias, Dios mío, que puedan lograr sus metas, sus propósitos, cumpliendo sus expectativas, Señor Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera continuar viendo algunos puntos muy importantes, hermanos y hermanas, por la proclama que nos fue declarada para nosotros, yo creo que para la iglesia en general, y que creo que tiene grandes alcances a nivel mundial, y podría tenerlos. Pues estos medios son muy importantes para eso. Pero quisiera enfocarme en algo. Usted sabe que hay pues uno, dos, hasta tres, hasta cuatro conceptos de lo que es reconocimiento. Uno es premiar a alguien con palabras o con cosas, reconociendo lo que hizo, su labor, sus resultados y todo eso. Pero en este caso, como se trata de nuestro hogar, de nuestra casa, nuestra familia, quisiera enfocarme a uno de los conceptos, que es examinar con cuidado. Nosotros debemos estar conscientes que es lo que debemos de examinar. Incluso la palabra nos pide varias veces hacerlo. Entonces tenemos que examinar algo o a alguien. Cuando digo algo es nuestro hogar, nuestra casa. Cuando digo a alguien es nuestra familia, definitivamente, para poder enterarnos de cómo está definida la identidad, incluso su naturaleza y las circunstancias que se dan en cada familia. Es importante esto porque de esa manera se forma un juicio nosotros sobre, para poder conocer mejor el estado del hogar, el estado de la familia. Pero entendemos que primero empieza por nosotros. Ahora, dentro de esto se da otra tarea, ya sea conquistar o reconquistar. Porque es interesante que esto debemos de hacerlo nosotros cuando nos damos cuenta si realmente no están las cosas bien en nuestro hogar. En el caso del concepto de reconquistar, es recuperar quizás una opinión, o sea, cómo lo conocieron, cómo conocieron nuestro hogar, cómo conocieron nuestra familia, pero cambió el estado definitivamente, cómo estaba el afecto interno dentro de la familia, incluso si hablamos de hacienda, las cosas materiales, porque a veces escasean y se puedan llegar a niveles que la Biblia declara y que nosotros deberíamos de poner la atención. Por eso es que yo quisiera hoy hablarle de reconociendo mi casa. Es muy importante que lo hagamos en este concepto de examinar detenidamente para formarse una opinión y poder tomar las decisiones que van a cambiar incluso la historia a partir de ahí de una familia. La Biblia nos muestra una frase y esa frase es reconocer
nuestra casa cómo debemos de reconocerla. La palabra nos lo muestra de diferentes maneras. A mí siempre me llama la atención la historia de Job, porque es interesante eso. Yo creo que como Pablo decía, debemos de poner la atención a las cosas que le pasó a Israel en sus diferentes tiempos que operó, definitivamente se manifestó como pueblo de Dios. Nos damos cuenta que es para no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Entonces, si ponemos nuestra atención en Job, para no cometer los errores que él cometió. Incluso usted recuerda que en la Biblia ahí hay algo que él hizo y lo declaró: reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, por todo lo que estaba pasando a nivel familia. Entonces, si avanzamos un poco más, nos damos cuenta, revisando lo que está ahí para caer en esta acción, reconociendo mi casa, reconociendo mi familia, reconociendo mi hogar. Ahí en Job capítulo 5, versículo 24, podemos encontrar de esta manera y en otras versiones pues ya más directamente y algunas cuestiones ahí que son muy importantes. Ahí dice: y sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está moviendo? Cuando yo reviso la palabra sabrás, yo pienso que es esa situación como consecuencia ¿de qué? Porque si leemos otras versiones, ¿cómo es que vas a ver? ¿Cómo es que vas a ver Job qué había en su casa? ¿Qué se estaba moviendo en su casa? Un personaje de alguna manera le dijo: visitarás la casa de Dios y así sabrás qué es lo que hay en tu casa, en tu familia, en tu hogar, qué es lo que vas a encontrar. Entonces, al ver otras versiones nos damos cuenta la forma como los aborda, porque llama la atención esa forma por lo que estamos viendo, con lo que estamos tratando de escudriñar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. A mí me llamó la atención esta nueva versión internacional y dice así: reconocerás tu casa como lugar seguro. Reconocerás tu casa como lugar seguro. ¿Será que el hogar de Job era seguro? Yo creo que sí. Algo pasó para que ya no fuera un lugar seguro. Y se puede ver a diferentes maneras de ahí por toda la historia relatada. En la parte B dice: contarás tu ganado y ni un solo animal faltará. De eso se trata, de la hacienda, de lo que tenía Job y su familia. Ni un solo animal faltará. Esto para mí es muy importante, ¿verdad? Porque el llamado a reconocer nuestra casa es, como le dijera yo, valga la redundancia, muy importante. Debemos de considerarlo nosotros detenidamente, por el concepto examinar detenidamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos la casa de Dios, ¿a quién buscamos ahí? Es el asunto, ¿a quién? Yo recuerdo lo que David declaró diciendo en el Salmo 23:1: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esto, en esta versión de las Américas, no debemos de tomarlo la simpleza, definitivamente, así a la ligera, porque al ver las diferentes versiones nos damos cuenta la importancia de vivir un tiempo presente y hacer las cosas para un tiempo futuro. Se trata de nuestro hogar, de nuestra familia.
Por eso nosotros debemos de abrir bien los ojos. ¿De qué? Ojos espirituales, ojos del entendimiento. ¿Qué más puede encontrar usted en la palabra? Entonces, veamos el tiempo presente. Si usted visita su casa y nada le falta, ¿por qué razón? No es que nada le faltará. Esta versión Reina Valera 60 dice, nada me falta. ¿Por qué? Porque busqué la casa de Dios y porque busqué al Señor quien es mi pastor. Esa es la cuestión, que es muy importante que lo veamos. Ahora bien, como Pablo dijo que todo lo que le pasó a Israel es ejemplo para nosotros, que nos ha alcanzado a los finales de los tiempos y para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Hay ciertas cosas ahí muy importantes que debemos de ver y considerar. ¿Qué es lo que le pasó en medio del desierto? ¿Qué hicieron ellos también? ¿Cómo estuvo su familia? Una de las cosas que dice en Nehemías 9:21 es esto. Y realmente esa declaración es muy importante para usted y para mí, porque dice que ellos fueron sustentados durante 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Recuérdese cuando Moisés pensó y le dijo, yo no sigo mi camino si no me acompañas tú. Y él le tuvo que explicar el tipo de acompañamiento que le había puesto. Y le dijo, mi ángel va junto a ti, va contigo. Mi llama de fuego durante la noche y mi nube durante el día. Qué extraordinario, porque esto en el plano espiritual es fuerte, hermano y hermana. Ahora, el asunto es este. ¿En medio de qué es que no vamos a tener necesidad de ninguna cosa? En medio de que usted sabe lo que representa el número 40 y lo que representa el desierto. 40 es número de prueba, ¿no? Y desierto también. Así se puede definir. Entonces, para que nada nos falte, o sea, cuando visitemos nuestro hogar, no visitemos, sino cuando lleguemos a nuestro hogar, ya sea porque andamos fuera por alguna necesidad, ¿qué vamos a encontrar? No vamos a encontrar que nada falta como consecuencia de que aprendimos a congregarnos, pero en ese acto, en esa acción, supimos a quién deberíamos buscar ahí. Y es al Señor. Y Él fue claro en decir, me buscaréis en el lugar donde yo ponga mi nombre. Así es. Ahora resulta ser que su hogar también es donde el Señor ha querido poner su nombre. Y es interesante todo lo que la palabra nos muestra. Entonces, si realmente está faltando las cosas esenciales para nuestra vida, la armonía en nuestra familia, hay una promesa. Leída en la versión de las Américas, nada te faltará porque Jehová el Señor es tu pastor. Nada te faltará, tiempo futuro, ¿verdad? Porque la casa del Señor, quien es tu pastor, lo buscas a Él y no otra cosa, y no ninguna otra persona, para que no tenga uno tropiezo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Porque se habla de hacienda, dijimos cosas materiales por lo que dice acá de él, de Job, que dice ahí lo que leímos anteriormente. Ni un solo animal te faltará. Eso es lo que leímos ahí. Ahora bien,
Nosotros tenemos que aprender a reconquistar o recuperar nuestras posiciones. La Biblia nos muestra diferentes tipos de posiciones que nos pone en donde nos pone Él. Un personaje que había fallado en su posición. O como hemos visto nosotros, erró, cometió errores, erró en el blanco. No supo ver al autor y consumador de la fe. Se desvió su mirada a lo que no debía desviarse. Eso, manéjelo usted en su casa, manéjelo. Pero veíamos este personaje hablando de él, relatado en Zacarías capítulo 9, versículo 8. Dese cuenta el tipo de declaración que hizo como consecuencia de qué. Porque se dio cuenta que faltaba algo ahí. Leamos literalmente esto. Dice, protegeré mi casa y no permitiré que nadie entre a atacarla. Nadie entre a atacarla. Así dice. Nunca más permitiré que los enemigos se aprovechen de mi pueblo. O sea, de mi gente. Por el término hebreo que lo define. Porque he visto con mis propios ojos su sufrimiento. Ahora, llegó, visitó la casa, ¿verdad? Reconoció que algo le faltaba, que no era lugar seguro, que la hacienda había sido menguada. ¿En qué tipo de hacienda? Su economía espiritual y moral. Las cosas que son muy importantes para poder vivir bien, por los planes que el Señor tiene para usted y para mí, de bien, de bienestar, de prosperidad, de seguridad. Así lo lee usted y lo he leído yo también. Entonces, reconquistó y recuperó su posesión, se levantó como vigilante otra vez para con su casa, sí. ¿Por qué se dio eso? Como consecuencia de lo que y sigo repitiendo, de no buscar la casa de Dios. Acuérdense el relato de personas que después de lamentarse y estar, una de las cosas que, por ejemplo, David se levantó, se bañó, comió y se fue a la casa de Dios, ¿verdad? A Ana le pareció mejor buscar la casa de Dios después de estarse lamentando tanto por aquella hacienda menguada, porque no había frutos, ¿verdad? No podía dar frutos. Asediada por las burlas y un montón de cosas que se dieron ahí. Entonces, dése cuenta usted, hoy más que nunca tenemos que ser atalayas para con nuestra casa. ¿Por qué? Usted sabe todos los movimientos que se están dando ahorita. Bueno, desde antes, ¿verdad? Pero en cada país va cobrando fuerza, ¿verdad? Va cobrando fuerza. Movimientos que van en contra de la identidad que Dios estableció, que van en contra de lo que Él definió para nosotros, que van en contra de la propia vida de alguien, porque es muy conflictivo eso, y donde mucho cristiano está participando. ¿Por qué? Ha hecho que su casa sea un lugar inseguro y eso es tremendo verlo de esa manera, ¿verdad? Un lugar inseguro. ¿Y por qué decimos casa? ¿Y por qué en un momento podemos decir familia? Por lo que la palabra nos muestra. Entonces hoy, como este atalaya, como Job, como aquel hombre que se durmió y vino el enemigo y plantó cizaña, no debemos de darnos el lujo de dormirnos, debemos de levantarlo y atender lo que el Señor nos dice. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Lo que a usted y yo hemos leído tantas veces. Porque, ¿qué está siendo amenazada hoy? Nuestras familias. La integridad familiar está en peligro. Su moral.
Su espiritualidad está en mucho peligro y hoy más que nunca tenemos que ser atalayas y estar despiertos, aunque físicamente durmiendo. La Biblia dice que mientras yo dormía, mi corazón vigilaba, de alguna manera lo dice, ¿verdad? Por eso el Señor llama la atención, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué otras llamados hace Dios? Aparte de despiértate tú que duermes, es escapa por tu vida. Pero todavía es tiempo de no ser egoístas y escapar nosotros solos, como escapó Lot. A él le tuvieron que decir, no había tenido cuidado para con su familia. Llegaba a su casa, veía un lugar seguro, lleno de inmundicias, creo yo, permítame imaginar, ¿verdad? Entonces, se trata de inspeccionar y examinar concienzudamente. Se trata de despertar nuevamente la visión que teníamos para con nuestra familia y también de nuestra vida. ¿Y por qué realmente podemos aplicar lo escrito en Job capítulo 5, versículo 24 a estas situaciones? Hemos estado considerando esto porque hay términos ahí que nos hablan de conocer, de reconocer, de tener cuidado, de poner bastante atención, dice la palabra ahí, pero también vemos en otro momento por qué hablamos de familia. Y es cuando definimos nosotros, a través del término hebreos, que se habla de la familia, de la casa, del templo, de eso se habla. Ahí está, tienda y carpa, hogar, familia y casa, y también templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar? Si tomamos nuestro lugar, tenemos que ver qué está pasando en nuestra vida, dentro de nuestra familia, de nuestro hogar. La versión de las Américas decía respecto a esto, porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. Visitarás tu morada y no tendrás pérdida alguna. No tendrás o no temerás. No haber temores. Usted sabe que Job, él temía muchas cosas según la palabra. Y lo dice casi literalmente, lo que más temía, eso sucedió. ¿Y qué sucedió? Desintegraron su familia, atentaron contra su hacienda y hasta alcanza hasta sus siervos, o sea, sus servidores en la casa. Dese cuenta todo lo que puede venir como consecuencia de no buscar la casa de Dios. Hay algunos puntos que se definen de Él, no estamos señalando quiénes somos, a señalarlo a Él, pero el asunto de sus hijos y la oración que Él tenía. Porque la palabra dice, por si acaso ellos ofenden a Dios sirviendo, ¿verdad? Por si acaso él oraba, por si acaso. ¿No estaba seguro realmente? ¿Será que no sabía realmente las actitudes y conductas de sus hijos como Elí, el sumo sacerdote? Que no les estorbó el pecado. ¿Qué pasó realmente? Usted sabe que hay todo un plan orquestado del enemigo para que los hijos dejen de buscar la casa de Dios. Y eso viene otra vez a cumplirse lo que se dio, la intención de Faraón para con la familia de los israelitas. Vayan ustedes a adorar a su Dios, pero que se queden sus hijos acá y toda su hacienda, ¿verdad? Pero ellos se mantuvieron firmes y dijeron no.
iremos todos, nuestros hijos, nuestras esposas y nosotros, por la orden que Dios dio de que vayamos al desierto a adorarle y a servirle, a hacerle fiesta, ¿verdad? Entonces es necesario que veamos otros puntos muy importantes de esto, porque también se puede definir a casa de Dios, tabernáculo, templo. Esta palabra Nabá que define a tienda, carpa, habla de hogar, de familia, de casa, también templo, o sea que eso, hasta eso alcanza, hermano. Mire, nosotros siempre decimos que una familia fuerte hace iglesias fuertes. Familias seguras hacen iglesias seguras. Familias llenas de paz hacen iglesias llenas de paz y todo lo demás que usted pueda sustituir ahí, ¿verdad? Pero al continuar viendo las diferentes versiones con respecto a esto, nos damos cuenta, por ejemplo, esta versión NAB dice, y sabrás que tu tienda está segura haciendo un balance de tu hogar. Balance de tu hogar, no se perderá nada. Entonces el llamado es hacer un balance de nuestra vida primero, hacer un balance de nuestro hogar. Qué aflicción de las madres cuando un hijo no llega y ya es de madrugada. Va a ver el dormitorio si ya llegó, hace un balance si ya está ahí, si no falta. Ahora, al hacer el balance uno tiene que ver ahí, porque depende. Usted quizás estudió sistemas contables o está estudiando hacer un balance entre el debe y el haber, que es lo que encuentra, ya sea ganancia o pérdida. ¿Qué leímos que dice la Biblia? No temerás de pérdida ninguna. ¿Por qué? Porque haces bien sus cuentas. ¿Por qué? Porque atendió el llamado que el Señor le hizo, venir y pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas, sí. Entonces, no se va a tener temor de pérdida alguna de cualquier cosa, ya sean nuestros hijos, los bienes espirituales que nosotros adquirimos como patrimonio que nos llama Dios a compartirlos, ¿verdad? A compartirlos. ¿O no lo llamó el Señor? El término hebreo que define a padre nos habla de aquel que comparte su patrimonio, ¿verdad? Ese es el término. Comparte su patrimonio, pero no solo la hacienda material, sino que la hacienda espiritual y moral que ha adquirido él por su trabajo, su esfuerzo y a veces por su lucha que ha tenido. Hay algo muy importante que es necesario que lo considere. Eso no lo puse en diapositiva. Y es importante esto porque hay cosas que van a darse como consecuencia de la búsqueda. Por ejemplo, la palabra es en el Proverbio 3:3. Ese no lo tengo ahí puesto. Dice, porque haya sabiduría o tiene inteligencia, se es un hombre bienaventurado. Así dice ahí. Ahora, ¿qué dice el versículo 14? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Pero ¿qué fue el bienaventurado? ¿Qué buscó? Es igual cuando dice bienaventurado el varón que teme a Jehová, ¿verdad? Y se habla también de la mujer, hablando a nivel general. Y ahí en ese Proverbios 13 aclara los grandes beneficios que hay y que se encuentran, pues, ¿verdad? Pero veamos algo más, y es por lo que se ha declarado, hablando de la casa de Dios templo, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que requiere el Señor? Porque se trata de buscar la casa de Dios y buscarle al Señor ahí. Entonces, Segunda Crónicas, capítulo 7:14, la versión al día dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Y al ver las versiones y las traducciones de las palabras hebreas que definen a esto, si mi gente, si la familia, si la iglesia que lleva mi nombre se humilla y ora, me busca, dice, y abandona sus malas conductas, yo lo voy a escuchar desde el cielo. Perdonaré sus pecados y restauraré
su tierra. Restauraré su tierra. Él promete devolver, pero como consecuencias que volvernos a Él. Como consecuencia de qué? Como su pueblo que llevamos su nombre, buscar su casa, buscarlo a Él allí, abandonar las malas conductas, ¿verdad? Humillarse, orar y todo lo que usted encuentre ahí. Entonces, si buscamos al Señor en su casa, al hacer un balance, nos vamos a dar cuenta que nada falta. Si no lo buscamos, al hacer un balance, nos vamos a dar cuenta que sí falta algo. Ahora bien, la versión Ausejo dice así: encontrarás tu tienda incólume al visitar tu aprisco, nada echarás en falta. ¿A qué nos lleva esto? Estaba considerando esta palabra, no tengo ahí la diapositiva, no la puse, a veces no da tiempo. Al consultar el diccionario de la Real Academia con respecto a esta palabra, quiere decir sano, sin lesión ni menoscabo. Y menoscabo, al ver el mismo diccionario, es efecto de menoscabar. Y menoscabar se refiere a disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo, reducirlo. Pero me llama la atención lo que sigue diciendo: deteriorar y deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía. Entonces volvemos otra vez. ¿Cómo lucía tu vida delante de los demás antes? ¿Cómo sigue luciendo? ¿Cómo lucía tu familia? ¿Verdad? Yo siempre doy un testimonio personal. Cuando era patojo, ahí en mi pueblo, Jutiapa, nos admiraban por algunas razones. Y una declaración reconociendo decía: no hay como los hijos de Don Chepe, obedientes, y un montón de calificativos de ese tipo que levantaban el ánimo, ¿verdad? Pero un tiempo después cambió la situación. Decía: qué malo los hijos de Don Chepe. ¿A quién afectamos? A Don Chepe, el padre, el cabeza de casa. Pero ahí sería una historia contar como testimonio, ¿verdad? Porque esta familia donde yo estuve, incluyéndome a mí, se deslució, se deterioró, se ilustró, ya no tenía el brillo de antes. Le fue quitado la estimación o lucimiento que antes se tenía. Así pasa también con las iglesias, ¿verdad? Otro concepto de este menoscabar es causar mengua o descrédito en la honra o en la fama de alguien. Y es por el testimonio que le conté. Entonces, segunda Crónica 7:14, qué tremendo. Lo podemos ver de diferentes maneras. Pero volvemos otra vez. Y sabrás que vamos a saber como consecuencia qué. De buscar o no buscar la casa de Dios. De buscar o no buscar al Señor en su casa. Porque puede ser que muchos busquen un privilegio en la casa de Dios y solo se dedican a eso. Y no asistan los demás días. Entonces no se cumplen las promesas, pero es por culpa de uno. ¿Qué es lo que va a pasar? Sanaré tu tierra, dice una versión, ¿verdad? Sanaré tu tierra. Y es interesante esto: sanaré tu tierra, sí. Esa es la promesa. O sea, tu tierra ya no va a ser tierra árida, sino fértil. No va a ser estéril. Ya no va a ser estéril. Van a haber frutos, definitivamente. No va a haber disminución ni menoscabo o deterioro en el lustre que tenía tu familia, tu vida y todo eso. Ahora, qué interesante es una situación. Porque si no buscamos al Señor, a su casa y a Él en su casa, aunque los hijos estén físicamente en casa, no lo están en el sentir que se tiene que estar.
lejanos de nosotros aunque estén ahí. Y eso es lo que pasa, pues, no están en el mismo sentido. Ahora viendo la versión AMP ahí mismo, dice esa versión AMP: y sabrás que tu tienda estará en paz y visitarás tu redil y tu morada y no te perderás nada de ello. Eso me lleva a entender que es familia, pues. Nada de quién, de ellos, sí. Nada de ellos en tu morada, porque sabrás que está en paz, no hay conflicto, no hay pleitos, no hay divisiones, hay una unidad, porque hay una madre que está cumpliendo su tarea por el término hebreo que define a madre, que define la que propicia la unidad en la casa. Interesante, ¿verdad? Recuérdense, hijos, para con su casa, el término que los define a ustedes. Según concepto, son aquellos que cuidan el nombre familiar, o sea, tiene que cuidar el nombre de su familia. ¿Cuál es el nombre de su familia? Aquellos dos apellidos que se lograron al fusionar dos vidas, que son de padre y madre. Nos lleva muchas cosas esto. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacer nuestra una oración. Hazme volver, dice esa oración, como al principio. Hazme volver las cosas como al principio, Señor. Está escrito de esta manera en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, ahí mismo. Ahí lo podemos leer. Dice: haz que volvamos a ti, Yahvé, Jehová, Señor, ¿verdad? Y volveremos. Haz que seamos de nuevo lo que fuimos antes. Haz volver mi vida como era antes. Bueno, es interesante todo lo que se puede ver ahí a través de este versículo, de las diferentes versiones. Esta latinoamericana dice así, dice de esa manera, porque era este personaje y si hablamos de David, uno de sus deseos era de llegar a estar en la casa, estar allí, la casa de Dios, para completar su mesura, inquirir en su santo templo, o sea, averiguar qué dice las escrituras. Ahora, vayamos a ver otra versión. La Torre Samad dice, de Job 5:24, y verás reinar la paz. Reinar. No solo ver que está, sino que va a reinar la paz y abundancia en tu morada. No comerás, no cometerás falta en el gobierno de tu dichosa casa. ¿Por qué? A eso uno comete falta en el gobierno de la casa, hermano y hermana, por diferentes razones. Por el pecado, porque ya no busca la casa de Dios, ni lo busca él. Porque hay una esposa que usurpó la autoridad y se la quitó. Pero por culpa de qué pasa eso en un hogar. Si bien es cierto que la esposa tiene que tomar las riendas a veces espirituales en su casa, no todo lo demás, porque el marido es como un griego que no hacía lo que debía de hacer como padre para con Timoteo. Por eso Pablo admiraba la labor de Eunice como madre, pero también una abuela que estaba al tanto, no metiche, si no estaba al tanto. Yo me imagino que a Eunice le pidió ayuda, porque no la tenía de su esposo. Entonces entró la abuela, pues, no metiche, le digo, no entrometida. Si no le pidieron ayuda, entonces ellas dos contribuyeron a administrar una fe no fingida en Timoteo. Es una hacienda. La fe es una hacienda. Es una riqueza muy importante que nosotros debemos de considerar. Ahora el asunto es por qué falta el gobierno uno. Ahora, ¿por qué le falta el gobierno en su vida? No hay dominio propio, no hay esto, no hay aquello. Por la falta de búsqueda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Internet, medios sociales, tus amigos, tus amigas, tus vecinas, tus compañeras, internet, el pecado, los deseos carnales. Y eso es como consecuencia de no haber entregado por completo el corazón al Señor. Eso es lo que le señaló a Salomón.
no has entregado por completo tu corazón al Señor. Así le dijo, no obstante tener buenos consejos de padre y madre. Recuerde la mamá que le dijo, recuerde el papá que le aconsejaba. Salomón, un rey extraordinario y sabio, pero entregó su vigor a las muchas mujeres, no atendió el llamado de su mamá con respecto a esto para que le fuera bien. Él al principio le pidió, Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo tan grande. Pero el asunto es, su vida la gobernó. ¿Has gobernado tu vida? Si has revisado, has reconocido tu vida como una casa, ¿la has revisado? Recuerda que el Señor llama varias veces a examinarnos bien y habla a participar en cosas muy santas según la palabra. Entonces, ¿qué se encuentra en la vida? ¿Desorden? Puede ser que sí, usted sabe de personajes ahí, pues. Mire, la versión esta, NBJ dice, gustarás de la paz de tu tienda, visitarás tu propiedad y estará todo en orden. ¿Has visto si está todo en orden en tu casa? Miren, hermanos, hay padres de familia y madres que siempre le gusta tener bien ordenados sus muebles, sus trastos, todo, ¿verdad? Pero su vida, no le gusta la sociedad en su casa, pero su vida, ¿estará todo en orden? ¿Has tenido curiosidad si está todo en orden en tu hogar, en el plano espiritual y moral? ¿Que está gobernando tu familia? Lastimosamente los medios sociales están gobernando más de los que deben de gobernar o debemos de gobernar. Entonces, vemos nosotros los llamados que hace el Señor. Llamadas tremendas de atención. Por ejemplo, aquel personaje llamado Ezequías era un rey. ¿Usted sabe los errores que cometió Ezequías? Darle entrada a extraños a su hogar, su casa, al templo, al palacio y mostrarle todas las riquezas. Atender una de las peticiones de uno de esos enemigos. Y ahí dice, 2 Reyes 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Ezeías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás. Tremendo, ¿verdad? Porque morirás. Me llama la atención la versión latinoamericana. Dice, por ese tiempo contrajo Ezequías una enfermedad mortal. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, esto dice Jehová, arregla las cosas de tu familia. ¿Verdad? Mira, nosotros somos llamados a arreglar todo, hermano. Documentos y todo, por si el caso uno muere. Todo. El apóstol ha sido claro a aconsejarnos. Contrate un seguro. Pague de una vez un nicho. No le deje nada de deudas a su familia, se puede hacerlo. Ahora a plazo se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Si se mete uno a otra situación, ¿por qué no a eso? Entonces, arreglar las cosas de la familia para que ya no hayan conflictos, peleas y todo, que puede llegar a muerte espiritual primero, ¿verdad? Pero es tremendo esta situación de este personaje, la forma como el Señor lo aborda y le dice, yo voy terminando ya. Quizá ya el tiempo está llegando, entonces arregla las cosas de tu familia, arregla. Usted sabe la historia del rey Ezequías, un rey tremendo, hizo cosas fuertes para agradar al Señor, ¿verdad? Entonces, hay amenazas, sí las hay amenazas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se recuerda cuando la Biblia habla del hombre fuerte? Amén. Hombre fuerte. ¿Qué hace? Entra, desarma, ata, debilita, toma, dispone. ¿De quién? De nuestros hijos. Arruina el hogar. Pero se cuenta, lo debilita primero. Estropea lo que ya logramos conquistar. Por el término hebreo, por el tiempo no se lo digo. El asunto es de que nosotros debemos de estabilizar nuestra vida primero y estabilizar nuestro hogar.
Te invito a hacerlo. ¿Por qué razón? Y podría ser una declaración. Dios quiere que disfrutemos la hacienda espiritual y moral, así como quiere que disfrutemos la hacienda material. Así que haya seguridad en tu hogar siempre, entre los tuyos, todos ellos, que al reconocerla encuentres todo en orden, tu familia ahí unida, en armonía, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser cristianos fuertes y bien armados, dice la Biblia, para que propiciemos todo esto en nuestro hogar, que sea un lugar seguro. Es verdaderamente un hogar seguro. Que reine la paz, que reine la abundancia en tu casa, que reine la fe, que reine el gozo, que reine todas esas cosas que la Biblia nos dice, que reine la paz, el amor, sobre todo el amor ágape de Dios. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a los que están atentos a este mensaje. Señor, tú nos has mostrado que tu pueblo en el desierto de ninguna cosa tuvo necesidad. Padre, que tu pueblo en medio de las dificultades, las pruebas, los problemas, las enfermedades, de ninguna cosa tengan necesidad, Señor, porque han definido su hacienda real, que es la espiritual y moral, Padre. Que puedan tomarte siempre a ti como el Señor, que es el pastor, Jehová, mi pastor, a quien debo de buscar en su casa, en su tienda, para que nada falte, nada falte. Qué preciosas promesas de Dios. Que haya ganancia en tu casa en lugar de pérdida. Que cuando tus hijos se casen, ya sea tu nuera o tu yerno, sean una ganancia agregada a tu hogar. Que así sean en el nombre de Jesús. Que estén en el mismo sentir, no como los hijos de los yernos de Lot, que no estuvieron en el mismo sentir, sino como los yernos, podríamos decir así, de Noé, sus hijas, su familia, en el mismo sentir, una familia unida. En el nombre de Jesús le pido a Dios que se forme en tu hogar y que cuando la visites las encuentres bien cada vez que llegues, retornando el trabajo de cualquier lugar donde vayas. En el nombre de Jesús se lo pido a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.